Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Set de la Razón. Estamos en el Set de la Razón tratando este tema que está siendo cada vez más relevante, más interesante, del que cada vez se habla más, la elección al Poder Judicial, en donde están compitiendo más de 3,000 candidatos por 881 cargos. La verdad es que es un tema de bastante interés y pues hoy tenemos a alguien que sabe bastante también de este tema porque es precisamente candidata también y es candidata a uno de los puestos de mayor relevancia, el de mayor relevancia que se está contendiendo, por el que se está contendiendo en estos momentos, que es una silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y muchísimas gracias, Sara Irene Herrerías, que está con nosotros, que además es fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Queríamos preguntarle cómo aprecia este proceso, cómo lo visualiza y por qué decide inscribirse. Pues el proceso, estoy de acuerdo con esta nueva forma de elección del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque creo que igual que los otros puestos de elección popular, el que la gente tenga la oportunidad de conocer a las personas que en un momento dado, cuando tengan un conflicto, van a resolver su conflicto, eso da mayor transparencia y mayor cercanía de la ciudadanía a las personas que ocupan el Poder Judicial. En mi experiencia reciente, que ha sido como Ministerio Público, ¿no? Ahora que soy fiscal desde el 2016 para acá, aunque en otro tiempo también fui fiscal, veo y me enfrento diariamente al Poder Judicial, a sus formas de resolver, de decidir, que desde mi punto de vista muchas veces no son apegadas a constancias, apegadas a derecho, y varias cosas que si quiere ya platicaremos ahorita a lo largo de la entrevista, que yo considero que se han malentendido con la autonomía del Poder Judicial, y por eso el que la gente tenga oportunidad de saber por quién va a votar, quiénes son esas personas, siento que es un proceso muy bueno para ir construyendo esta paz social. Estábamos revisando su currículum, es un currículum vastísimo, muy amplio en lo académico, en lo profesional, pero quisiéramos preguntarle, digamos, primero, ¿cuáles fueron los primeros momentos de su vida? ¿Cuándo se dio esta necesidad de acercarse al mundo de la justicia, al mundo del derecho? Pues desde pequeña tengo una tía que se llama Margarita Guerra, que fue magistrada, fue del caso Digna Ochoa. Es una persona que siempre yo admiré desde que estudié Derecho Penal, y me fue gustando como el Derecho Penal en general. Pero siempre, como que desde joven, me enojaba mucho la injusticia, la injusta repartición de la riqueza, o cuando veía que alguna persona, un policía, detenía a una señora que estaba vendiendo en la calle sus cosas y llegaban y la quitaban. Mi mamá también era como muy cercana a esos temas, y supe que la única forma, porque me gustaba la sociología, me gustaba el arte, pero dije, yo necesito algo, una herramienta segura que si yo la aplico pueda resolver las cosas. Y fue por eso que decidí estudiar Derecho, y ya dentro del derecho, el Derecho Penal. He platicado, porque siempre le he dicho que desde chica también quería ser directora de una cárcel. Siempre decía, como que me imaginaba muy infeliz a la gente viviendo en las cárceles, y siempre pensé, yo quiero ir como para lograr que estén felices adentro y lograr que sí vuelvan a poder salir con sus familias. Siempre tuve esa idea, y la idea de la prevención del delito, de las causas, y es algo que no he llegado finalmente ni a ser directora de una cárcel. Sí he hecho proyectos de prevención, pero lo que sí logré con el derecho es pues ir poco a poco viendo cómo sí podía luchar por la justicia. Y lo primero en donde entré fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero justo se me hizo una institución en donde tú puedes recomendar cosas que finalmente la autoridad
puede aceptar o no la recomendación, y una vez que la acepta, puede cumplirla o no. Y por eso no fue una institución que me encantó, y de ahí fui proyectista de sala penal 13 años. Ese fue un trabajo maravilloso porque sabes el rigor técnico que necesita una sentencia, pero también aprendes que las personas que cometen delito son personas como usted y como yo, que en un momento dado de su vida algo sucedió que finalmente optaron y cometieron un delito, pero que no nos diferencian, y el tener claro ello al momento de impartir justicia, al momento de hacer una sentencia. Yo era de apelaciones, entonces ves desde la consignación cómo fue el juicio y apelan hacia ti, el MP o las personas. Y tienes esa posibilidad de volver a construir, porque ahí hay vidas. O sea, es la vida de la víctima y la vida del imputado. Y no se puede tomar a la ligera, ¿no? O sea, uno tiene que analizar tanto el rigor de la ley, ¿no? Nosotros tenemos, cuando se procura justicia, que aplicar una ley que ya existe. No podemos crear nuevas normas al impartir justicia. Nosotros interpretamos esa ley, pero sí tienes que tomar en cuenta también todas estas cuestiones sociales al aplicarlo. Entonces, ese paso de 13 años siendo proyectista de sala penal me ayudó muchísimo como a conocer esta visión de la justicia como más humana y más cercana a la gente. Estoy convencida, y ahora que llevo como fiscal muchos años, que detrás de cualquier persona que delinque en estos delitos ya más graves que llevo ahora, ¿no? Pero aún, por ejemplo, las personas que cometen desapariciones, que muchas de ellas fueron víctimas sociales primero, ¿no? Y en algún momento dado ya cometen un delito, sí, pero muchas veces porque no las atendimos antes de que ellas tuvieran que hacer esa opción. Entonces, esta parte de mi vida como proyectista de sala, le sigo contando cómo fue. Bueno, de ahí siendo proyectista de sala penal, me invitan otra vez a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al programa de igualdad entre mujeres y hombres, en donde me importa mucho el tema igual de perspectiva de género, pero también el tema de las personas LGBTB+. Siempre también he pensado que en todos estos casos de personas en situación de vulnerabilidad hay una desigualdad real, y que lo que tenemos que hacer al aplicar la ley es que sea ahora una igualdad ante la ley, y ver justo como estas diferencias, vulnerabilidades de las personas para lograr que tengan acceso a la justicia. Estando ahí, después de CNDH, es cuando me invitan a ser fiscal de FEBINTRA, en la entonces PGR, que FEBINTRA lleva trata de personas y violencia contra las mujeres, y fue donde empecé a tener más el contacto con las víctimas, ¿no? Teníamos en las víctimas de trata, hicimos varios operativos en frontera Comalapa, en donde eran las personas migrantes, ¿no? que pasan por frontera Comalapa, y que muchas de ellas, de las niñas, desde ahí las captan para estar en situación de trata, y hay un refugio de alta seguridad que aún existe en la Fiscalía General de trata de personas. Y ahí es cuando tuve como un contacto más justo con las víctimas, y como entre semana me dedicaba a investigar los delitos y a consignarlos. En esa época viejo sistema, iba los domingos a verlas y platicaba con ellas, jugábamos fútbol, bailábamos, y me di cuenta muy claramente que tanto la víctima como las personas que delinquen, algo muy importante es que son invisibles, se sienten invisibles para los demás. Y en el momento en que tú te fijas en ellas y te preocupas por ellas, es su primer paso para poder ellas dejar su condición de víctimas, y también los imputados como hacer un cambio y una visión distinta. El que yo les preguntara detalles muy mínimos como qué champú te gusta, que tal vez nunca en su vida les habían preguntado, y se los llevara, era cambiar esa visión. El que al jugar fútbol hablaras con ellas
y supieran que la fiscal de FEBINTRA los domingos iba con las mañanas, siempre no iba a haber nada más importante que irlas a ver a ellas. Este paso por FEBINTRA me ayudó muchísimo a eso, a conocer a las víctimas, y en el momento de que salían de ahí, las casas de medio camino, buscarles empleo, buscar cómo iban a seguir, insisto yo, dejar su situación de víctima para seguir adelante. Y después de estar en FEBINTRA, se creó una institución en el gobierno federal que se llama Províctima, que actualmente es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero ahí se creó Províctima, que se buscó que las personas de las distintas instituciones que atendían víctimas se reunieran en una sola institución. Entonces llegaron la gente de Presidencia que atendía víctimas, nosotros desde la entonces PGR. Yo tenía un área de atención a víctimas en FEBINTRA, pero también había en toda la PGR áreas de atención a víctimas, también se juntaron en la institución. La Policía Federal tenía también una área de atención a víctimas. Había 2 representantes o 3, tanto de SEDENA como de SEMAR. Y la verdad fue una experiencia maravillosa porque era gente comprometida con las víctimas en una sola institución. Y lo valioso en ese lugar fue que creamos un modelo de atención en donde no revictimizar. En un solo momento la víctima platicaba qué era lo que le había pasado y estaba presente el abogado, la abogada, la psicóloga, el psicólogo, trabajador social y la persona especialista en medicina, para que solo contara una vez su historia y a partir de ahí cada quien tomaba notas para cómo iba a ser esa atención integral. Y a partir de ahí se creó este modelo de atención. En ese entonces no tenía recursos como ahora tiene y nos hizo creativos de ver cómo íbamos a solucionar los problemas, haciendo convenios con las demás instituciones del gobierno federal para la atención de estas personas y el acompañamiento jurídico de sus casos. ¿Cómo se da? ¿Considera que esta sensibilidad que usted tiene sobre los temas de las víctimas tiene reflejo, tiene cabida en el sistema judicial, en el Poder Judicial, o hay una parte un tanto cegada por el exceso de trabajo, por otros tipos de condiciones que se presentan ya en la actividad, digamos, del Poder Judicial? Sí, considero que es importantísimo no perder esta visión. Yo en mi trabajo diario, o sea, hay muchas fiscalías especiales que dependen de mí, con víctimas específicas, y ninguna víctima que me busca mi celular dejo de contestarle. O sea, como que siempre hay tiempo para que si alguien te busca para darle seguimiento. Y siento que en el Poder Judicial una ministra, un ministro, al momento de solucionar un caso, la persona que interpuso ese recurso y que va a ser revisado, el personal de Procuración de Justicia tiene que tener esa empatía y esa cercanía. Ningún exceso de trabajo es suficiente para dejar de tomar en cuenta a quien vino a pedirte que le soluciones el conflicto. Creo que es algo que tiene que ser intrínseco, ¿no?, en la labor jurisdiccional, y también considero que en cada resolución tiene que haber como esta interseccionalidad de los principios, de la perspectiva de género, de infancia, de las adolescencias, de los migrantes, LGBT. O sea, tenemos que tener, igual que esa empatía y sensibilidad con las víctimas, tener claro que todos estos principios tienen que ir acompañados en nuestras resoluciones. Y algo importantísimo, considero que justo están dirigidos a ellas, entonces tienen que ser entendibles. O sea, igual que cercana y accesible, algo que tiene que ser en su lenguaje, porque creo que ahora el Poder Judicial se pierde en la forma y entonces se nos olvida el fondo. Y esto tiene que cambiar, tiene que ser desde que una persona y una resolución llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no estoy de acuerdo en el amparo para efectos, en donde dices, mira, y le falló de forma tal, y va de regreso.
Y entonces, lo he dicho, una sentencia de 8 o 10 años después ya no es justa, ¿no? Porque ya la persona estuvo todo ese tiempo esperando que se le resolviera su conflicto. Entonces, yo considero que justo, si ya llegó ahí, tú de fondo tienes que entrar al fondo y resolverlo, y en un lenguaje que sea entendible para quien va dirigido. Hay grandes vacíos en la justicia, quizás este sea uno de ellos. ¿Considera que hay algunos otros más que deben ser acometidos a la brevedad en su resolución? Pues yo creo que sobre todo la cercanía, yo hablando con muchas víctimas, sí se ve al Poder Judicial como algo muy, muy lejano, inaccesible, y considero que porque no es como algo nada más cercanía de atender a la persona, no, es que la persona que busca justicia sepa desde un principio cuáles son los pasos que van a seguir para que el conflicto sea resuelto. No solo es hablar de recibirlo, platicar con él, sino algo que realmente sea entendible, y que las personas sepan que al momento de ir y pedir el acceso a la justicia, hay una respuesta por parte del Estado mexicano. Algo que también creo que es necesario en este vacío es esto de la autonomía judicial. Yo tengo ejemplos prácticos que hace un caso que no puedo hablar de él, pero una persona que de una cuestión de robo de niños, en donde teníamos la investigación, se le detiene a la persona con 2 bebés que estaban reportados como robados, y nos califican de ilegal la detención, buscando cuestiones de forma para dejar en libertad a una persona que pertenece a una asociación delictiva que va a seguir cometiendo esos delitos y que pone en riesgo a nuestros niños y niñas. Y tengo muchos ejemplos en donde justo se malentendió la autonomía judicial, pensando que entonces cada juez puede poner sus propios principios y hacer una sentencia. No, la autonomía existe una ley, hay criterios de argumentación jurídica, de valoración de la prueba, y uno los tiene que aplicar, y rigurosamente, y tomando en cuenta también lo que decía, ¿no?, esta parte social. Entonces, no se puede que por criterios de forma se dicten sentencias contrarias a la ley y contrarias a constancias, ¿no? ¿Será que la reforma judicial y esta elección judicial se van a convertir como en un principio para realizar un cambio mayor, un ajuste mayor, que no sé, se ha demorado, o se ha retrasado? ¿Ve posibilidades de que así ocurra? Porque en sí la reforma judicial solamente detonó lo de la elección, pero no planteó como grandes lineamientos sobre los cuales trabajar. Sí, yo considero que en el momento en que lleguen las personas que son elegidas por el pueblo, ¿no?, es el momento en donde tenemos que justo escuchar qué es lo que la ciudadanía en general, que tiene que ver tanto con personas que conocen el derecho, pero no solo eso, todo mundo usted tiene un punto, no sé si sea abogado, pero sí, tiene un punto de vista, porque esa es otra gran cuestión. Se hizo un lenguaje solo entendible para nosotros, ¿no? Parece ser, si usted lee una resolución, ¿no?, de términos que no se entienden. Exactamente, como si fuera un lenguaje privativo, ¿no?, el del mundo del derecho. Cuando el derecho se crea por el legislador, observando lo que sucede en la sociedad, cuáles son sus principios, y se crean normas. Entonces tiene que ser ese derecho entendible. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier persona se pueden como participar para ello, para crear este derecho más humano, más entendible, más accesible y más justo. Yo insisto también
en la objetividad. O sea, por un lado es la empatía con la víctima, pero también tienes que hacer objetivo oyendo a las demás partes que participaron en ese conflicto, ¿no? Tenemos que escuchar a todas las partes para hacer una resolución justa y apegada a derecho. Sobre el mismo tema de la elección judicial, ha habido un cuestionamiento en el sentido de que prácticamente solo es una renovación de personas, ¿no? O sea, se quitaron algunos para poner a otros. ¿Qué opina usted de este cuestionamiento que se ha hecho a esta reforma judicial y qué es lo que está generando? Pues estamos en el proceso, ¿no?, de esta renovación. Yo considero que la gente que se inscribió a un proceso es porque ya tiene un interés, bueno, yo lo veo así, en la justicia, en ver de qué manera desde nuestro ámbito podemos seguir construyendo este país, sirviendo a la gente, a la ciudadanía, a las personas. Ya hay un interés principal, ¿no? Concursaste, estuviste, ¿no?, con todos lo que tenías que cumplir de requisitos, de papeles, etcétera, en las entrevistas de evaluación de los distintos poderes, someterte a esto que fue la tómbola, ¿no?, para ver quién quedaba y si tú concursabas, pues estabas de acuerdo con que ese iba a ser el filtro, lo cual a mí se me hace bien, se me hace un proceso democrático, porque si hay 100 personas que tienen ya todos los mismos requisitos para poder ser, la forma más democrática para mí sí es esa forma de elección, ¿no? Si de 100 hay 50. Y en sí, las personas que quedaron tienen ya un interés para impartir justicia. Y por eso sí creo que la gente que quede, de todos los que participaron, van a ser gente que sí va a tener un interés especial, un interés renovado para hacerlo. Yo sí tengo como mucha esperanza de que sí, de que sea gente distinta, con una visión distinta. Sé que comentaban, por ejemplo, de gente que podía no estar preparada. Yo veo en los currículums si es gente preparada con experiencia. Y la forma que se tiene que ver ahora es cómo impartir justicia y los criterios justos, también de que sea gente honesta, entregada, comprometida con la gente, comprometida con el país. Yo tengo esperanzas de que así sea. ¿Considera que las reglas del proceso están siendo equitativas? Porque pues está también en esta contienda mucho el aspecto mediático, ¿no?, de quienes tienen, por tener a lo mejor un cargo, alguna función, un poco más de reflector, ¿no? ¿Considera que son equitativas? ¿Está conforme con esas reglas? Finalmente, como que siempre pienso que cuando te inscribes a algo ya hay unas reglas, tienes que cumplir con esas reglas, ¿no? Porque tú decidiste participar. Y en cuanto lo que hablan de las personas que están más en la vida pública, yo por ejemplo justo soy fiscal especializada en materia de derechos humanos, pero toda mi vida que veo en el currículum, nunca he tenido un solo medio de red social, ¿no? O sea, tengo el WhatsApp para trabajar y nunca he hablado de mi trabajo, porque creo que si soy servidora pública, ese es mi trabajo, ¿no? Y no estar publicando qué es lo que hago, porque la ciudadanía finalmente paga sus impuestos para que paguen mi salario y yo tengo el deber de cumplir con ello y punto. Entonces estoy como finalmente el trabajo, la gente que me conoce es la gente que he atendido a lo largo de mi carrera, ¿no? Y veo ahorita, estoy contenta porque he visto en las redes que víctimas que atendí hace 10 años, que así están escribiendo y me siento contenta de decir, bueno, entonces sí, acepté ser servidora pública, siempre dije que para que el presupuesto se usara para que lo que debe ser, y entonces siento que sí, que finalmente lo he logrado poco a poco, y lo que usted dice, que ojalá la gente tome en cuenta justo la experiencia, el currículum,
para finalmente decidir por quién votar, ¿no? También me llama la atención que está el tema de pues, los diferentes ámbitos del derecho, que pues, en la contienda hay expertos en derecho administrativo, en derecho fiscal, en las diferentes ramas del derecho. Pero sí pareciera que en el momento actual el derecho penal permite una visión distinta y una visión quizás más profunda de la necesidad que tiene en estos momentos la justicia. ¿Cómo ve usted esa parte? Sí, yo siempre siento que el derecho penal afecta una parte muy sensible del ser humano, que es la libertad, y que los bienes que se afectan muchas veces en la comisión de esos delitos puede ser justo la vida, ¿no?, cuando es homicidio, pero por ejemplo el delito de desaparición, para mí no hay nada más fuerte que no saber dónde está tu familiar, porque no es que sepas que murió, sino que no sabes si lo está sufriendo en otro lugar, etcétera, ¿no? La trata de personas. En sí, creo que esos valores del ser humano que protege el derecho penal son muy importantes en general para la gente, y muchas veces delitos que no son los que yo llevo, pero sí los delitos contra el patrimonio, los fraudes que dejan también a las personas para su vida cotidiana en una situación muy grave, ¿no? Entonces yo creo que por eso el derecho penal tiene ahorita como tal, está tan en la lupa, tiene tal importancia. Yo sé que, por ejemplo, llegando a la Corte van a haber otros temas que tienen que ver con el derecho. Mi experiencia sí es en el derecho y en la prevención del delito, procuración, administración de justicia y derechos humanos. Pero sí sé, porque finalmente yo recuerdo cuando estuve en la Facultad de Derecho que iba pasando por las materias y eran materias que me gustaban, y que en el momento en que haya en otra materia uno también en ese momento se pone a ver la ley, interpretar, aunque no te traiga ahorita la experiencia reciente en esas materias. Uh-huh. 3 temas finales para ir redondeando y cerrando la entrevista. ¿Cuáles son las ventajas que a usted la ponen por delante respecto a los demás contendientes por la Suprema Corte? Porque es una de las contiendas más reñidas, hay más de 60 candidatos, ¿no? ¿Cómo lo podría en pocas palabras expresar, señalar? Pues creo que justo he estado como en todas las etapas que tienen que ver con la justicia, ¿no?, que es la prevención del delito, la investigación de los delitos, la procuración de justicia como proyectista, y en el ámbito de los derechos humanos, que tiene que ser algo justo como transversal en todas las etapas, y que finalmente en todo este tiempo como servidora pública me da una visión sobre la justicia y de cómo resolver, tomando en cuenta todas estas cosas y poniendo siempre como principal a la persona, a las personas, ¿no?, que van a intervenir en este proceso penal. Y mi trayectoria, que considero que siempre ha sido apegada a derecho y apegada a servir a las víctimas y a los imputados. ¿Qué opinión tiene de las gestiones recientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la presidenta de la Corte, que además fue la que, pues finalmente, en el tiempo en el que se da este cambio? Pues considero que algo que pasó y que tenemos justo que volverlo a hacer bien, es que para mí la división de poderes es justo que cada quien haga su función. Hay una función en cada poder constitucionalmente definido, y que lo que quebró esta división de poderes es que se empezaron de la Suprema Corte a hacer cuestiones que no eran de su función, como fue esta cuestión de invasión en la cuestión electoral, ¿no?, cuando otorgaron la suspensión, ¿no? Yo considero que ese fue lo que no se debe de hacer nunca, invadir la función de otro de los poderes. Mientras que cada quien haga lo que le toca, vamos a trabajar siempre los poderes en colaboración.
yo creo que somos Estado mexicano y que la gente lo que necesita es que les demos una respuesta como Estado mexicano y que no podemos perder nuestra función, nuestro deber en conflictuarnos con los demás. No, tenemos que estar coordinados para dar una respuesta. Esa es nuestra función. Y finalmente, ¿cómo es el proceso ya de votación, estando en la casilla, estando en la boleta, para la parte de la elección de los ministros de la Corte? En el caso, ¿hay un número que se les fue asignado? ¿Cómo es el caso en el caso de usted? Sí, exactamente. Yo soy en la número 16. Esa es el número de mi boleta, que es la boleta de color morada. Es donde se van a elegir a las ministras y ministros. Son 5 ministras y 4 ministros, y lo que se tiene que hacer arriba de la boleta es poner 5 números de mujeres ministras, ¿no? El número 16 y los distintos otros nombres, y también 4 de ministros. Esa va a ser la forma para votar. Ok, pues algo más que quisiera agregar para la entrevista. Pues nada, le agradezco mucho que me hayan invitado, porque finalmente soy servidora pública y sigo muy concentrada en ello, en seguir cumpliendo con mi función que tengo ahora, y que ustedes me den la posibilidad de que la gente me conozca es para mí un gran agradecimiento. Muchísimas gracias. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el set de La Razón. Aquí escucharon unos argumentos creo que bastante interesantes sobre lo que es este proceso de elección judicial con la fiscal Herrerías, con quien estamos muy agradecidos. No se pierdan los siguientes programas que estaremos transmitiendo por este canal y por las plataformas de La Razón. Suscríbanse y den clic también a la campanita. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Gracias.